Bueno, muy entonces interesante la charla que venimos teniendo con Gustavo. La verdad que creo que es uno de los temas más importantes que rigen y que hoy en día hay tanta preocupación alrededor. Recién nos había quedado una pregunta en el tintero, digo en el tintero porque la dejamos ahí, lo fuimos un corte. Vamos a repetirla para la gente y los oyentes que se suman y se van sumando de a poquito, pero le habíamos preguntado específicamente, porque estábamos hablando de la dieta paleolítica, cuáles son los alimentos que excluyen, que obviamente, como bien saben algunos, son varios. Entonces Gustavo nos va a decir cuáles son esos alimentos y nos vamos a meter un poco en detalle de por qué los excluyen y qué se puede hacer al respecto. Bueno, quedan excluidos prácticamente de este modelo alimentario los cereales y las legumbres. Hablo así en general porque durante esos 2 millones de años que fue evolucionando nuestra especie, no existían los cereales y las legumbres, no se comían cereales y legumbres, porque eso es producto de la agricultura y la ganadería, y la especie humana tiene solo 10.000 años de agricultor y apenas 8.000 años como ganadero. O sea que venimos consumiendo, por ejemplo, leche y derivados de la leche es de los últimos 8.000 años. La pregunta es, ¿qué son 8.000 años en la evolución contra 2 millones y medio de años? Por otro lado, llevamos solo 10.000 años de agricultores. Ahí es donde se empezó a cultivar el trigo en algunos lugares, el arroz en otros, el maíz en otros. Entonces, durante esta etapa del que llamamos paleolítico, es una etapa cultural, ¿no?, que se desarrolla en un momento geológico, que es en una era que es el Pleistoceno. Por eso decimos, bueno, modelo alimentario paleolítico o modelo alimentario pleistocénico, prácticamente no tenía cereales y legumbres. Aunque está discutido si no se consumían cereales. También se conocía el fuego durante el Pleistoceno. El hombre lleva aproximadamente 1 millón de años domesticando el fuego, que pudo domesticar el fuego. Con lo cual, lo que quiero decir es, los cereales y las legumbres no se pueden consumir crudos porque son indigestos, de la misma manera que un tubérculo, una papa, una mandioca, una batata cruda es indigesta, o sea que realmente no la podían comer. Pero cuando empezaron a dominar el fuego, esos alimentos los pudieron ir incorporando. Y se cree que también algunos cereales también incorporaban en la dieta paleolítica. El tema es que los cereales del paleolítico eran muy diferentes. El trigo o el maíz o el arroz que se podía haber llegado a consumir en el Pleistoceno, durante esa cultura paleolítica en la cual nosotros fuimos evolucionando, eran diferentes a los que hoy consumimos. ¿Por qué? Porque los granos que hoy consumimos están también manoseados genéticamente. El trigo de hoy no es igual al trigo, los trigos modernos no son igual al trigo que consumían los egipcios, por ejemplo, que ya eran neolíticos, ¿no? Son trigos que tienen mayor contenido proteico, tienen más gliadina, son más alergénicos. Entonces, fíjense que cada vez hay más celíacos. Últimamente, con el advenimiento de los anticuerpos que se pueden hacer, cada vez se diagnostica más gente celíaca, y no se diagnostica a los pocos años en la infancia. A veces sí, se dice que un pediatra tarda en diagnosticar la enfermedad celíaca alrededor de 7 años. O sea que un chiquito es celíaco y se la pasó 7 años inflamado, sigue comiendo trigo hasta que le diagnostican la enfermedad. Pero hay algo más grave todavía que la celiaquía, que es lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Son personas que tienen inflamada la pared del intestino, que tienen un intestino poroso, un intestino permeable, y que tienen una inflamación, tienen su sistema inmunológico en pie de guerra, como explicaba anteriormente, como consecuencia de que a través del intestino que está inflamado, que está enfermo, pasan sustancias que no debieran pasar, y entonces eso pone en pie de guerra nuestro sistema inmunológico. Pero sin embargo, a esas personas que le afecta el gluten, vos le haces los anticuerpos para celiaquía y dan negativos. Con lo cual vos decís, no es celíaco, pero el gluten los está afectando.
Por lo tanto, el tema del trigo, de la avena, de la cebada, del centeno, es un temazo hoy por hoy. El modelo alimentario paleolítico no admite estos cereales y sus derivados porque serían inflamatorios. Por ahí podemos aceptar algo el arroz, por ahí podemos aceptar algo el maíz, y sobre todo tenemos que ir a los pseudo cereales, quinoa, trigo sarraceno, amaranto, algarroba, la harina de algarroba. Entonces, el modelo alimentario paleolítico no está en contra de los hidratos de carbono. Acepta los hidratos de carbono, pero no de las fuentes que la industria alimentaria quiere imponer. Podemos obtener hidratos de carbono, digamos, no inflamatorios. O saludables. Saludables, esa es la palabra, saludables, a través de los tubérculos, papa, batata, mandioca, en otros lugares, pero sobre todo papa y batata, mandioca es discutible. Y los pseudo cereales, y algunos cereales que no son tan inflamatorios, como el arroz y el maíz, por ejemplo. Y las verduras, por supuesto. Bueno, estamos hablando de cereales, por supuesto, dentro del modelo alimentario paleolítico entran todas las hortalizas, las frutas frescas y las frutas secas. Gustavo, Así que miren todo lo que hay para comer, ¿no? Te hago una pregunta. El azúcar, porque todavía no lo nombraste. El azúcar procesada. Es un veneno. Directamente, pero la contestación Nosotros es así. Cuando hablamos muchas Veneno veces de directo. eso, Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, pero el azúcar, ustedes piensen que es un producto de la industria alimentaria, sobre todo cuando se empieza a comercializar, y era tanta la producción de azúcar que había en el mundo, que ¿qué hicieron con el azúcar que le sobraban? Bebidas alcohólicas. El alcohol es otro veneno igual que el azúcar. Porque el alcohol es un derivado del hidrato de carbono. El vodka viene del hidrato, de la fermentación del hidrato de carbono de la papa. El whisky es el producto de la fermentación del almidón del maíz. El ron es el producto de la fermentación del azúcar de la caña de azúcar. Y así con toda la bebida. En el caso del vino, producto de la fermentación del azúcar que contiene la uva. Entonces, cuando uno toma alcohol, está consumiendo azúcar. Azúcar directo. 3 polvos peligrosos. Con perdón de la palabra. 3 polvos peligrosos. Los 3 que son peligrosos. Hay uno que no es peligroso, pero de los 3 polvos peligrosos es azúcar, sal y cocaína. Pónganlo al mismo nivel. Azúcar, sal, agregaría ciertas harinas y la cocaína. Ahora, justo está tocando un tema y lo teníamos para tocar. El tema de cómo el azúcar... hay estudios que hablan de que el azúcar genera el mismo nivel de adicción que una droga pesada, ¿no? Y cuando hablo de drogas pesadas, estoy hablando de cocaína, heroína o cualquiera de estas drogas que conocemos. ¿Es tan así? Digamos que el azúcar, una harina engrasada, con gusto dulce o con gusto salado, actúa, da placer. Es normal sentir placer por comer. El ser humano normal siente placer por la comida. Eso es normal. Ahora, el tema es cuando no puede parar de comer, en busca de ese placer. El azúcar actúa sobre los circuitos de placer de la misma manera que ciertos opiáceos, que el alcohol, que la nicotina, opiáceos como la morfina, por ejemplo, o la cocaína. Actúan en el mismo circuito de placer. Ahora, no tiene la misma intensidad en su actividad el azúcar que la cocaína. Con muy poquitito de cocaína tenemos una respuesta magnífica, que no la tenemos con azúcar, pero quiero decir que es adictiva y la gente busca eso, busca ese gusto dulce. Sí. A ver, un claro ejemplo es, yo te pongo 6 manzanas, te comes 1, 2, pero si te pongo 6 facturas, Te las comes las 6. te comes las 6. La gente cuando se Si pone... te pongo 12, te comes las 12. Totalmente, totalmente. Bueno, aparte de la factura, justo la combinación de lo que hablaba vos, de harina más azúcar. O las Es la galletitas combinación dulces. perfecta. Las galletitas dulces lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un modelo alimentario paleolítico, estas cosas son las que no entran. Las galletitas, el azúcar, la factura. ahora hablamos de un tipo de alimentación específica que se confronta mucho con lo que hoy por hoy un nutricionista, un médico especialista en deporte y demás, cuando vas a un médico a pedir ayuda, ¿no? Empiezo a hacer actividad física.
digo, bueno, estoy entusiasmado con el deporte, me quiero empezar a cuidar, quiero empezar a comer sano. Vas a hablar con un nutricionista y el 90%, creo yo, de los licenciados en nutrición o los médicos especialistas en nutrición aconsejan con un esquema de una base de hidratos de carbono. Y cuando hablan de una base de hidratos de carbono, sos, por ejemplo, corredor, empezaste a correr, te querés cuidar, el primer factor, digamos, dentro de la alimentación es el plato de fideos, como el ABC, tu fuente principal de energía. Entonces, ¿Quién armó esa pirámide? Esa pirámide la armó el Ministerio de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el Ministerio de Agricultura el que intervino en la construcción, alguien que está entreverado con la producción del campo, que no tiene nada que ver con la salud. Uno esperaría que esa pirámide nutricional la hubiera salido del Ministerio de Salud. No, salió del Ministerio de Agricultura, quien tiene intereses creados con la agricultura, con los cereales y en el caso de Estados Unidos con el maíz en particular. O sea que está manipulado de alguna manera por la industria. Sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas. El sistema educativo, estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, que a los especialistas en nutrición les enseñan que uno de los pilares de la alimentación son los hidratos de carbono y que hay que recomendar y aconsejar comerse un plato de fideos o comerse un plato de arroz. Fíjate que nosotros, yo para poner un poquito en orden esto, porque nos está escuchando la gente, nosotros en ningún momento dijimos no a los hidratos de carbono, porque vuelvo a repetir, o sea, tenés hidratos de carbono en las hortalizas, unas más, otras menos, pero tienen hidratos de carbono. Las frutas frescas tienen hidratos de carbono. Las frutas secas, que están admitidas en un modelo alimentario paleolítico, contienen hidratos de carbono. Los tubérculos, como el caso de la papa y la batata, tienen abundante contenido en hidratos de carbono. Tienen 20 gramos de hidratos de carbono. Por cada 100 gramos de papa tenemos 20 gramos de hidrato de carbono. Y además hablamos de los pseudocereales, que tienen un 60-70% de hidrato de carbono. El caso de la quinoa, el caso de quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno. Hablamos de la harina de algarroba, que tiene también un alto contenido. No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es ¿de dónde vienen esos hidratos de carbono? Lo que les enseñan en la Facultad de Medicina, del trigo. El trigo no se puede tocar. Del trigo viene el pan, sale el pan, y el pan nuestro de cada día lo toca la religión. Es un tema que no se puede tocar. Y resulta que esta harina de trigo tiene gluten. Entonces, pero no es toda la población celíaca, sí, pero ¿cuántos son sensibles al gluten no celíaco? Pero también cuántas personas no lo saben, porque están tan acostumbradas. Exactamente. Te hablo de un caso específico, una persona que empezó a probar la dieta paleolítica, que sacó el gluten de la dieta, y cuando quiso probar un alimento que contenía gluten, le cayó mal. Y cuántas personas que cambian su manera de alimentarse, y cuando van a probar algo que contiene gluten, les cae pesado, y la sensación de hinchazón, de inflamación, físicamente, ¿no? La panza se te hincha, te sentís pesado, comes una porción y ya decís, wow, o sea, no puedo más, porque realmente es lo que te genera. Pero estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera que no nos damos cuenta de que tenemos sensibilidad al gluten. Es la única manera de saber si soy sensible al gluten no celíaco, es decir, no estoy hablando de celiaquía. Debo dejar de consumir alimentos que contienen gluten, dejar pasar 15 días, sentir la mejoría y luego tengo que hacer la prueba de fuego. Vuelvo a introducir el gluten y los síntomas vuelven a aparecer. Sos un sensible al gluten no celíaco, tenés que dejar el gluten. No estás afectado como un celíaco, pero tu pared intestinal está inflamada, tenés un intestino permeable, tu sistema inmunológico muy probablemente está en pie de guerra, y eso te va a llevar a padecer un proceso inflamatorio crónico, dándote ese racimo de enfermedades que dije al principio. Después de 20 años, 30 años de estar en ese estado, terminás probablemente con una enfermedad neurodegenerativa, qué sé yo, un Alzheimer, una esclerosis lateral amiotrófica, una esclerosis múltiple, un Parkinson. De algún lugar tienen que salir estas enfermedades. Terminás haciendo una aterosclerosis, una ACV, una tiroiditis, alguna enfermedad autoinmunitaria, como decía Lucas, una artritis reumatoidea.
Bueno, hay una lista. La larga. lista es enorme. La lista es ¿Y enorme. qué enfermedades estoy nombrando? Las enfermedades que escuchamos todos los días. No, las que se escuchan últimamente, que pareciera que están de moda, son la celiaquía y la diabetes. Claro. En Estados Unidos se hablan de un récord de chicos de menos de 12 años con diabetes grado tipo 2. O sea, llegaron a un extremo de, bueno... Discúlpame que corrija un poquito esto, Ah, porque a vos te lo pueden permitir que vos digas esto que acabaste de decir, no hay problema, pero estando yo como médico pueden decir, vos permitiste. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria. Es una cosa aparte. El sistema inmune de ese niño o ese adolescente responde contra su propio páncreas y se hace diabético tipo 1 y va a necesitar de la insulina para toda su vida. La diabetes tipo 2, que antes se llamaba diabetes del adulto y que hoy en día en pediatría cada vez se ven más niños obesos y con diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es una auténtica enfermedad nutricional. Es debido a lo que come la persona y viene de la mano generalmente de la obesidad. Entonces, la celiaquía puede estar cruzada con la diabetes tipo 1, hay muchos niños celíacos que terminan siendo diabéticos tipo 1 o comienzan siendo diabéticos tipo 1 y terminan después con una celiaquía. Son como primas hermanas. En lo que respecta a la obesidad y diabetes tipo 2, puede ser debido también a una celiaquía. Es complicada la cosa, pero vienen de la mano. O sea que alguien que es celíaco probablemente, si sigue comiendo gluten, que no lo excluye de su alimentación, termine obeso y termine diabético. Bueno, la diabetes grado 2 la explicó el doctor. Tipo 2, diabetes tipo 2, Sí, porque sí. grado 2 parecería que dijera, ¿no? Son distintos grados y no, no, son claro, dos no, cosas son dos diferentes. cosas diferentes. Diabetes tipo Está 2. clarísimo. Bueno, recién justamente estábamos hablando de un tema que creo yo es muy delicado y que también la idea era debatirlo de alguna manera, pero estábamos hablando de la obesidad, ¿no? De cuántos niños, incluso el programa anterior estuvimos hablando de CrossFit Kids, entonces tocamos el tema de los niños, de la importancia en la actividad física y de la importancia en la educación, y hablo de educación nutricional, ¿no? De enseñarle a un chico a cómo alimentarse, qué alimentos son saludables y qué no, y cómo hoy estamos, digamos, manipulados todos socialmente por lo que es la industria y por lo que es la venta de un producto saludable cuando en realidad tiene un montón de cosas internas que no son saludables. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco más de lleno con ese tema, nos quedan unos minutos nada más, nos vamos al último corte y enseguida volvemos para hablar un poquito más con Gustavo Lobato.